Empieza el partido. Por la parte derecha tenemos al equipo rojo de los Cardenalitos. Por la parte izquierda el equipo amarillo de los Canarios. A ver quién come más alfalfa. Atención que se incorpora otro canario por la parte izquierda y el Cardenalito. ¡Ha huido el Cardenalito! Desde las gradas están viendo este partido con gran emoción, esperando ahí tomando el sol para no perderse ningún detalle de lo que vaya a ocurrir. Venimos otra vez al partido. Ahí vemos el Cardenalito otra vez por la parte derecha. Le está ayudando un pardillo a los amarillos. Eso es falta. Ahí están los lúganos de árbitro que la acaban de ver. Van a pedir el VAR, pero parece que uno de los árbitros va a ir a averiguarlo. A ver lo que ocurre. Ahí está el árbitro marcando la zona de delimitación para sacar la falta. Y ya de paso comer él un poquito y así regular las cosas. La Champions League ornitológica. ¿Quién ha ganado? Pues no lo sabemos, tendremos que ver la segunda parte. Hola, muy buenas a todos y todas. Pues bien, hemos empezado así con un poco de alegría, porque hay ya por ahí concursos, que da gusto ver cuando los compañeros ponen los canales, los pajaritos que hay en algunas asociaciones y en algunas, tanto sean concursos locales como regionales, como otros, da gusto ver los pajaritos, porque ahora mismo, digamos que en los concursos, participes o no participes, da gusto verlo y si a ser posible, si quieres participar vas y si no vas a participar al menos ir allí al concurso, porque no es lo mismo verlo por la pantalla que verlo en directo. Ahora por la pantalla también aquellos que por lo que sea no podemos, porque no se puede visitar todo y entonces esto de internet sí que es una buena herramienta para ver concursos y ferias no solo de aquí de España sino de otros países. Hace poco se celebró también algo en Bélgica de un stand de ventas de pájaros y todo esto, que estaba muy bien. Se ve en canales de YouTube los pájaros que han publicado por varias personas, los pájaros que hay allí en Bélgica. Es un sitio donde la prohibición no es igual que aquí. Aquí está todo más limitado que... Allí por lo menos te dejan... Allí tú vas por una calle en Bélgica y por la vía pública hay mercadillos donde todavía venden pájaros. Aquí en España eso estaba en los años 90, había mercadillos que había mucha variedad de pájaros. Yo mismo he comprado pájaros en los mercadillos en los años 90. Por ejemplo, jilgueros, los primeros jilgueros del Himalaya que tuve yo, que fue en esos años, en los tiempos de la peseta, los compré en un mercadillo semanal que hacían los jueves en un pueblo de aquí al lado. Y me costaron la pareja, me costaban 7.000 pesetas la pareja. 7.000. Que eso equivale a unos 44 euros de hoy en día. Ponte a comprar ahora los jilgueros del Himalaya, a ver lo que valen. Ahora sí, eso hay también una explicación de por qué una subida tan grande. Y es porque antes, en los años 90, hasta principios hasta el año 2000, más o menos, 2000, 2001, pues el mercado de aves que venía de otros continentes, como puede ser el continente africano, el continente americano o el continente asiático, ese mercado estaba abierto. Las fronteras estaban abiertas para que otras aves de otros continentes pudieran entrar aquí en Europa y comercializarse. Después, a finales de los años 90, se cerró este mercado y entonces, ¿qué ocurrió? Porque solamente se podían comercializar pájaros criados en cautividad de criadores europeos. Criadores, por ejemplo, de África no podían comercializar sus pájaros en Europa. Y criadores de América, ni criadores tampoco, ni de América, ni de Asia, ya no podían, aunque los criaran allí, no los podían traer. Aparte que también cerraron este tipo de fronteras, porque había gente que traía pájaros que eran directamente pillados en libertad, eran capturados de sus propios países de origen, y los pasaban por las fronteras hasta llegar a Europa para comercializarse. Y para quitar todo eso, y aparte para proteger un poco a aquellos pájaros de otros países, porque puede haber había demanda de algún tipo de pájaros, y entonces pues la gente si eran gente pobre de unos países que vivían a lo mejor de capturar pájaros, como lo que pasó con el cardenalito de Venezuela en América, en Sudamérica, que la gente pillaba al cardenalito. Aquí en Europa era demandado y como se pagaba, pues había personas dedicadas a la captura del cardenalito para luego traerlo a Europa, que muchos pájaros morían y que los pocos que llegaban aquí pues son los que verdaderamente se cotizaban hasta que se prohibió. Se prohibió porque el cardenalito diezmó la población
aparte que lo que le pasó al cardenalito, como todos sabéis, se encontró en un estado un poco, digamos, de niveles de endogamia. Había ya perdido el 80% de la variabilidad genética, hasta que en el año 2000 se encontró una nueva población que estaba a 1000 kilómetros de la primera, de donde era, de Venezuela. Estaba en el estado de Guyana. Se encontró otra población de cardenalitos que era más numerosa, tenía el pico más robusto, y también el cuerpo era más, como que era un poquito más grande. Incluso quisieron ponerlo como un pájaro, una subespecie diferente. Al final no es una subespecie diferente, porque hicieron análisis de ADN mitocondrial para comparar la genética que tenía el cardenalito encontrado en el año 2000 en esa población de Guyana con los cardenalitos que quedaban todavía en Venezuela. ¿Qué pasó? Que ese ADN mitocondrial dio como resultado que eran la misma especie, solamente que lo que había pasado en Venezuela, que al perder variabilidad genética, el cardenalito había desarrollado picos más finos y cuerpos más pequeñitos. Quiere decir que el verdadero cardenalito, en su día, era el mismo que había en Venezuela, era el mismo que el que han encontrado en Guyana, en esa región que está protegida o eso dicen, que está protegida para que esos cardenalitos pues no les pase como les ha pasado a los de Venezuela, que no entren en niveles endogámicos que hagan que pierdan variabilidad genética y con ello pues que se hagan más pequeños con el pico fino. Esto también, cuando tú vas a los concursos y ves cardenalitos pequeñitos, pues muchas veces la gente te dice, esos son puros aquí en Europa, cardenalitos pocos, a no ser que le hagas un análisis de ADN mitocondrial, que lo tienes que comparar con un análisis de ADN de pájaros que están ahora mismo en museos. Pájaros de hace 100 años o más, que hay en museos y que tienen digamos, el código exacto de la especie, y así saben exactamente si ese pájaro es ADN completo de silvestre o lleva ADN contaminado por otras hibridaciones con otros espinos. Entonces, cuando ves un cardenalito pequeño en los concursos y te dicen que es puro porque es muy chiquitín, sabiendo esto, pues en realidad no es tan pequeño el cardenalito. Y más cuando se encontró esa población silvestre. Lo que veis ahora mismo, vosotros os podéis meter en internet y buscáis cardenalitos silvestres y veis a algunas personas que llevan unos cardenalitos en las manos. Pues esos cardenalitos que llevan en las manos no son de Venezuela, son ya de Guyana. Se les notan los picos en el cuerpo, se ven que son más robustos, aparte que se han hecho las medidas y por eso quisieron ponerlos como otra subespecie, hasta que se dieron cuenta de que a través de ese ADN mitocondrial era la misma especie de cardenalitos, solo que tenía mayor variabilidad genética. Esos cardenalitos sí que serían buenos ahora mismo aquí porque son resistentes. Lo que pasa es que no nos hacen falta aquí en Europa, porque el cardenalito que tenemos actualmente se ha hibridado con el cabecita negra, y el cabecita negra le ha dado inmunidad, igual que se está haciendo con el negrito de Bolivia. ¿Qué pasa con el negrito de Bolivia? El negrito de Bolivia, que es puro, como vive en latitudes muy altas, vive a 3.000, 2.000 y pico metros de altitud, 3.000 metros en su hábitat natural. ¿Qué pasa? Que aquí en Europa está por debajo de esas latitudes y no se adapta bien a latitudes bajas. No tiene un sistema inmunitario que se adapte a dicha latitud. Entonces, ¿qué hacen con el negrito de Bolivia para que sea resistente? Lo hibridan con el santogastra o con el cabecita negra para darle una resistencia, ya que el cabecita negra y el santogastra hay subespecies de cabecita negra y también el propio santogastra que vive a latitudes más bajas, al igual que hace el cardenalito. Entonces, el negrito, al ser un pájaro de alta montaña, le cuesta adaptarse a latitudes bajas y por ello lo hibridan para reforzar su sistema inmunitario, a pesar de que tenga que tener contaminación genética por otros espinos, pero luego fenotípicamente no se ve un negrito de Bolivia. Lo que pasa es que esos negritos de Bolivia ya no valen para reforestar los sitios donde se necesite, digamos, de alguna manera repoblar la población. ¿Por qué? Porque ya llevan el ADN mitocondrial cambiado. ¿Y eso cómo puede afectar a los pájaros, ese tipo de hibridaciones, si se volvieran a meter en libertad? Pues puede afectar en el sentido de que a lo mejor fenotípicamente el pájaro es igual, pero luego a la hora de comportarse tendría unos comportamientos silvestres diferentes. Por ejemplo, si el negrito de Bolivia le gusta un tipo de planta, al original le gusta comer
una especie de planta en común. A lo mejor este nuevo negrito de Bolivia, que se ha reforzado inmunitariamente con otros spinus, puede preferir irse a comer otro tipo de hierbas. Ese estado comportamental puede hacer también que cambie de vivir en alta montaña a que se baje a latitudes más bajas. Todas estas cosas van grabadas en el ADN, y aunque no se vea fenotípicamente, por eso no se debe mezclar pájaros para repoblar, sino que los pájaros de repoblación siempre tienen que ir criados en pureza auténtica, en pureza examinada a través de ADN mitocondrial. ¿Qué le ha pasado a los agapornis? Los agapornis, hay una ley que ha entrado en vigor en la cual se está prohibiendo la comercialización de agapornis. Está no prohibida, sino que tiene que ser ahora con una trazabilidad, porque se han mezclado agapornis de una especie con otras. Algunas de las especies de agapornis han sacado híbridos que han sido fértiles. Esos híbridos fértiles se han mezclado con otros híbridos fértiles y ahí se ha montado una pasada de mutaciones. Pero ¿qué ocurre? Que en los países de origen que necesitan repoblar agapornis originales no encuentran ejemplares auténticos para poder hacer dicha repoblación, porque todos los agapornis que hay en cautividad se han mezclado tanto que ya no pertenecen a una especie silvestre, sino que ahora mismo hay agapornis de una especie, de una raza o especie, pero de alguna manera están muy contaminados genéticamente para volver a repoblarlos, aunque no afecta para nada a la hora de tenerlos en cautividad, ya que lo que se busca es mezclar, porque la gente que los cría normalmente no piensa en ponerlos para repoblar. Entonces, por eso con los agapornis ha habido también una limitación a la hora de la tenencia, de la comercialización, y sobre todo para demostrar la trazabilidad y de esa manera llevar a las especies pues por un camino en el cual no se crucen tanto. Ponen pegas, pero estas cosas ocurren y hay que entenderlas. En fin, simplemente hablar un poquito de las especies, de esta contaminación genética y un poco de los precios que había de antes y los precios que hay de ahora. Un saludo, a cuidarse, hasta el próximo vídeo.